Desde el principio, mi vida parecía destinada a la oscuridad, a la insignificancia. Yo era el menor de mis hermanos, un simple pastor de ovejas en los campos de Belén. Nadie esperaba nada grandioso de mí. Mientras mis hermanos eran altos, fuertes y entrenados para la guerra, yo pasaba los días cuidando el rebaño, tocando el arpa y perfeccionando mi puntería con la honda. No imaginaba que Dios tenía un plan para mí, uno que cambiaría la historia de Israel para siempre. Todo comenzó el día en que el profeta Samuel llegó a casa de mi padre, Isaí. Dijo que Dios había rechazado a Saúl como rey y que entre los hijos de Isaí estaba el elegido. Uno por uno, mis hermanos pasaron frente a él, pero Dios no los había escogido. Cuando Samuel preguntó si quedaba algún otro hijo, mi padre respondió casi con desdén: aún queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Fui llamado de inmediato, y cuando me presenté ante Samuel, supe que algo grande estaba por suceder. El profeta vertió aceite sobre mi cabeza y me ungió como el próximo rey de Israel. ¿Rey? Yo. No entendía cómo un simple pastor podía llegar al trono, pero en ese momento, algo cambió en mí. Sentí la presencia de Dios con una fuerza que nunca había experimentado. Sin embargo, el mundo aún no sabía quién era yo, y el rey Saúl seguía en el poder. El destino me llevó a la corte del rey, no como un guerrero ni como un consejero, sino como un músico. Saúl era atormentado por un espíritu maligno, y mi habilidad con el arpa calmaba su alma. El hombre que debía reemplazar se había convertido en mi primer patrón. Pero pronto, mi verdadero momento de gloria llegaría, un evento que me haría conocido en todo Israel. El terror se había apoderado de Israel. Los filisteos, nuestros enemigos, habían enviado a un guerrero temible, Goliat, un gigante que medía más de 3 metros de altura. Durante 40 días, desafió a nuestro ejército, burlándose y exigiendo un hombre que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. Pero nadie se atrevía. Ni siquiera el rey Saúl, el más alto entre nosotros, tenía el valor de hacerle frente. Cuando llevé provisiones a mis hermanos en el campamento, escuché las palabras de aquel monstruo. Decía que nuestro Dios no podía salvarnos, que éramos débiles y cobardes. Algo dentro de mí ardió como un fuego incontrolable. ¿Cómo era posible que nadie respondiera? ¿Cómo podían dejar que blasfemara contra el Dios viviente? Me ofrecí para luchar. Al principio, se rieron de mí. ¿Un muchacho contra un gigante? Pero yo sabía algo que ellos no: Dios pelea por los que confían en él. Saúl intentó darme su armadura, pero no la necesitaba. Solo llevaría mi honda, 5 piedras y mi fe. Cuando me acerqué al campo de batalla, Goliat se burló. Me llamó perro, me maldijo. Pero yo le respondí: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Corrí hacia él, tomé una piedra, la lancé con mi honda, y golpeé su frente con tal fuerza que cayó de bruces al suelo. En un instante, el gigante estaba muerto. Tomé su espada y con ella le corté la cabeza. Israel gritó de júbilo y persiguió a los filisteos. Ese día, pasé de ser un simple pastor a un héroe de mi pueblo. Pero la victoria también atrajo miradas peligrosas. El pueblo cantaba: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. El rey me miró con otros ojos. Y lo que empezó como admiración pronto se convirtió en celos y odio. Saúl me temía. Sabía que Dios estaba conmigo y que su reino se desmoronaba. Intentó matarme en varias ocasiones, arrojó una lanza contra mí, me envió a misiones imposibles, y cuando todo falló, me persiguió sin descanso. Tuve que huir. Vagaba por desiertos, cuevas y ciudades extranjeras. De héroe de Israel pasé a ser un fugitivo. Pero aún así, Dios nunca me abandonó. Incluso tuve la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo hice. No levantaría mi mano contra el ungido del Señor. Los años pasaron. Saúl cayó en batalla contra los filisteos, y con él, su hijo Jonatán, mi mejor amigo. Fue un dolor inmenso. Pero con su muerte, llegó mi momento. Fui coronado rey de Judá, y luego de todo Israel. Jerusalén se convirtió en la capital de mi reino, y llevé allí el arca de la alianza. Dios me dio victoria sobre nuestros enemigos y consolidó mi reinado. Todo parecía perfecto. Pero pronto, cometería el mayor error de mi vida. Era primavera, tiempo en que los reyes iban a la guerra. Pero yo me quedé en mi palacio. Y en mi ociosidad, vi a una mujer bañándose desde mi azotea, Betsabé. La codicié y la hice traer. Supe que era la esposa de Urías, uno de mis soldados más fieles, pero eso no me detuvo. Cuando ella quedó embarazada, intenté encubrir mi pecado. Pero Urías era un hombre justo y no cayó en mi trampa. Así que lo envié a la muerte en la batalla. Lo que había hecho era imperdonable. El profeta Natán vino a mí y me confrontó con una parábola. Tú eres ese hombre, me dijo. Mis pecados estaban expuestos ante Dios. Me postré y supliqué misericordia. Clamé con todo mi ser, y Dios, en su gran amor, me perdonó. Pero las consecuencias de mis actos fueron terribles. Mi familia se desmoronó. Mi hijo Absalón se rebeló contra mí. Tuve que huir de mi propio hijo, que buscaba matarme. Pero al final, Dios restauró mi reino y mi corazón. En mis últimos años, preparé a mi hijo Salomón para gobernar. Dios me prometió que mi linaje perduraría para siempre, y que de mi descendencia vendría el Rey eterno.
No fui perfecto, pero fui un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque mi vida tuvo gloria, dolor y arrepentimiento, dejé un legado que nunca se olvidará.